la Corte Suprema en el centro del debate judicial y político, en medio del conflicto que implicó la renuncia de esta mujer, de Hayton de Nolasco, pero antes lo que había ocurrido estuvo relacionado con la elección de quien resultó el presidente de la Corte Suprema en una votación más que polémica. El propio presidente se votó a sí mismo. Esa realidad ha puesto nuevamente en el eje de la discusión a un organismo que está fuertemente cuestionado socialmente desde hace un largo tiempo. Recuerden ustedes lo que eran la Corte Suprema de la mayoría automática, aquella que respondía literalmente al expresidente Carlos Menem. Después hubo una renovación que fue muy elogiada durante el gobierno de Néstor Kirchner, con una corte que había sumado a referentes judiciales muy valorados. Con el correr del tiempo, nuevamente la politización, en muchos casos partidaria, obviamente, de la Corte Suprema, llevó a este nuevo momento de crisis, con Horacio Rosati como un presidente que se votó a sí mismo, Maqueda, Rosenkrantz, Lorenzetti, y ya no está más Hayton de Nolasco, una corte que ni siquiera tiene mujeres en su composición. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuáles serían los caminos más adecuados que deberían tomarse desde la política para recuperar el prestigio de la Corte Suprema? Vamos a tomar contacto con el abogado docente universitario, el doctor Pablo Hueve. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto estar en comunicación con usted, con nuestras compañeras y compañeros de Telediario Federal y con toda nuestra teleaudiencia federal. Bueno, para nosotros también es un placer, Pablo, sumarte. Lo decíamos nuevamente la Corte Suprema, después de lo que había sido aquella renovación, aquel cambio que había sido tan valorado, no solamente desde lo jurídico, en lo político, sino también desde lo social, vuelve a estar en crisis. ¿Cuál es la realidad que se avisora desde los ámbitos jurídicos de este momento de la Corte Suprema? Es un momento difícil, Pablo, es un momento difícil por todo lo que usted ha dicho. Esto se ha venido agravando con el paso de los años, pero esto tiene un detonante particularmente, bueno, en un primer momento la jubilación del doctor Zaffaroni y luego el fallecimiento de la otra gran magistrada que tenía la Corte, y hubo que reemplazar a dos personas. Cristina Fernández, que era la presidenta que estaba terminando su mandato en el año 2015, estamos hablando de agosto, tampoco le faltaban varios meses, hizo dos propuestas de acuerdo al procedimiento constitucional, que es que el presidente, en función del artículo 99 de la Constitución Nacional, propone y el Senado de la Nación los aprueba, con 2/3 de sus miembros, sobre 72 senadores, 48 votos. La oposición, en una muy extraña interpretación del derecho, dijo que un presidente en los últimos meses de su mandato no podía ni debía proponer candidatos para la Corte Suprema. Esto es muy extraño, porque es la misma doctrina que Donald Trump utilizó para bloquear al presidente Barack Obama un nombramiento para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Cuando asume el presidente Mauricio Macri, escuche esto, Pablo, por decreto, algo flagrantemente inconstitucional, un insulto jurídico, pretende enviar a la Corte Suprema ad referéndum del Senado a dos candidatos. Obviamente que hasta sus propios apoyos, entre ellos Elisa Carrió y algunos otros más, ahí la Unión Cívica Radical ya no pudo quedarse tan callada, salieron a cuestionar esto, y entonces cambia el procedimiento y envía a el Senado a los dos candidatos que eran precisamente Rosenkrantz y Rosati. Yo debo decirle que respecto de Rosati, a quien conozco indirectamente, jurídicamente no tengo demasiadas objeciones, es un hombre sólido. En las cuestiones de derechos humanos, Pablo, es un hombre que ha tenido votos muy interesantes, pero no puedo decir lo mismo de Rosenkrantz. Rosenkrantz claramente es, como juez de la Corte, obra como abogado de un hegemónico multimedio nacional. Y eso, amén de la falta de imparcialidad que debe tener un magistrado, lo convierten, además, en alguien éticamente cuestionable. Por si faltaba algo,
ante el cambio de autoridades de la Corte. Sepa usted que cada periodo de la Corte Suprema los presidentes duran 3 años, aprovechando que el expresidente de la Corte no estaba en Argentina, convocan a una reunión por Zoom, y en esa reunión, a la que pudo haberse sumado también Lorenzetti, pero él no estaba en el país, el doctor Maqueda, cosa que me sorprende ingratamente porque siento un enorme respeto personal y profesional por él, propone la siguiente fórmula: Rosati presidente, Rosenkrantz vicepresidente. Rosati se vota a sí mismo presidente y Rosenkrantz se vota a sí mismo vicepresidente, y el tercer voto es el del doctor Maqueda. Usted dirá, ¿es legítimo? Sí, sí, claro que es legítimo, Pablo, pero es un bochorno. Es un bochorno. En un país donde, como usted bien plantea, a los que estamos en el mundo del derecho nos resulta cada vez más difícil hacer que la sociedad confíe en esto. Yo le voy a agregar otra cosita más. Como usted maravillosamente planteó, la Corte se ha quedado sin mujeres. Creo que corresponde claramente que una mujer sea la candidata. Bueno, los nombres que están sonando, que son de brillantes feministas, defensoras de derechos humanos y que tienen bien en claro el papel creciente que debe tener la mujer en el orden institucional argentino, antes siquiera de que sus nombres empiecen a rodar, ya están siendo masacrados políticamente por la oposición. Recordemos que hacen falta 48 votos, el oficialismo solo tiene 41 y de alguna manera tendría que haber algún tipo de acuerdo con la oposición. Hoy por hoy me permito decir que dudo que la oposición pueda prestar un acuerdo para Vilma Ibarra, para Graciela Sbar o para una gran penalista, una gran, pero gran penalista, brillante en sus alegatos y en su formación jurídica, pero tiene un pecado original que es actualmente la abogada de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández. Yo creo que van a empezar a surgir nombres como la expresidenta de la Corte de Mendoza, alguna jueza de la provincia de Córdoba, tal vez alguna de la provincia de Santa Fe, pero cuando empiezan las negociaciones de yo te doy, vos dame, yo te doy, vos dame, la prostitución institucional está a un paso. Pablo, pensaba, ¿no? ¿Qué institución podría sostenerse en el tiempo con tan baja credibilidad social como sucede con la justicia? Hay una lejanía tan fuerte entre la sociedad y la justicia. Uno podría suponer que quienes integran esa institución deberían ser interpelados permanentemente, pero claro, no son electos, una vez que asumen un cargo pueden quedar ininterrumpidamente en esos lugares, aún teniendo fallos cuestionables o actitudes reprochables. No resulta tan simple pensar en un juicio político, en que se reúnan las mayorías para que esa persona pueda abandonar, por lo cual quedan sostenidos institucionalmente, corporativamente en esos espacios, a pesar de un fuerte descreimiento social. Es la justicia la institución más cuestionada desde hace mucho tiempo en el país. Voy a ir más allá, Pablo, porque usted me ha ahorrado absolutamente todo lo que yo pensaba decir. Quienes viven aislados de la sociedad no sienten compromisos con ella. Uno de los viajes que tuve a Estados Unidos en un congreso sobre campañas electorales y marketing político, tuve la posibilidad de conocer, mire las vueltas de la vida, al entonces senador Edward Kennedy. Charlando con el senador Kennedy, yo le preguntaba cuál era el resultado que en Estados Unidos habían tenido con votar en voto popular a los jueces y fiscales en un primer mandato. Y me contestó, no manejo las encuestas. Escuche esta frase, por favor. Pero en Estados Unidos sabemos que mientras más gente participa, menos posibilidades de corrupción hay. Yo no puedo creer que en una democracia, Pablo, que en una república, palabra con la cual mucha gente se llena la boca, el poder que tiene que garantizar el equilibrio del débil frente al poderoso y la igualdad de oportunidades esté de espaldas a la sociedad y no conozcan lo que significa el voto popular. Vamos a seguir, vamos a darle continuidad a este tema de la Corte Suprema, que seguramente tendrá muchos capítulos de aquí en más. Queremos agradecerte, Pablo, este análisis. Un abrazo y muchas gracias. El único agradecido soy yo. ¿Cómo quisiera que muchos de los que están sentados en el Senado de la Nación, antes de levantar su mano o antes de hablar en los medios, leyeran un libro que se llama El proceso, de Franz Kafka, donde a una persona nunca llegó a conocer por qué lo acusaban, nunca llegó a conocer quiénes eran sus jueces, nunca llegó a conocer a sus defensores y lo mataron
como a un perro. Muchísimas gracias, Pablo. El debate sobre la Corte Suprema de Justicia en esta discusión que tiene que ver con lo social, con lo judicial y también con lo político. Vamos ahora con más información.